¿Qué tal chicos? Soy Universo 2000 y bienvenidos a su clase de inglés. Yo me encargaré junto con otros personajes, como por ejemplo el halcón y muchos colaboradores más, a enseñarles el idioma inglés. Vamos a revisar un poco cuál es su importancia y sobre todo cuáles son aquellas utilidades que tenemos. En un mundo globalizado, es decir, en un mundo que tiene esta diversidad cultural, vamos a comprender un poco su importancia, pero para entender la definición de globalización, vamos con Ultraman, quien nos dirá un poco acerca de la definición de globalización, solamente por hoy y en esta asignatura. La globalización es el proceso que actualmente estamos viviendo, en el cual un grupo o bien un país va a tener dominio sobre otros en un proceso cultural o de pensamiento. Esto puede abarcar también el hecho de que sea impuesto o bien sea dominante su idioma, costumbres o incluso hasta maneras de ser y pensar. La globalización actualmente ha impulsado el hecho de que nosotros, por ejemplo, siendo un país hispanohablante, tengamos que aprender el idioma inglés. Esto y más lo veremos después un poco más adelante en otras asignaturas. Soy Ultraman y nos vemos en la próxima. Como te pudiste dar cuenta, el hecho de nosotros estar en un mundo en donde ciertos idiomas tienen un dominio, pues nos obliga a tener que aprenderlos. Sí, ciertamente tu idioma vale la pena, tu idioma es uno de los originarios de este país y por lo tanto no haremos todas las traducciones de inglés a español, sino que lo haremos de inglés al náhuatl, que es tu lengua materna. Vamos a comenzar el día de hoy con la lección hablando acerca de los números, el conteo y demás. Así que, primero que nada, pondré acá nuestros números del 1 al 10. Son los números que tú conoces del 1 al 10 en tu idioma original, el náhuatl. Vamos a ver que tendremos C, Ome, Eyi, Nahui, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicueyi, Chicnuahui y Mactlatli. Estos números van a conformar nuestros primeros 10. Algo que también es muy interesante de ver para aquellos amigos que están observándonos es que cada numerología o cada sistema de unidad de conteo va a tener una base. La base del náhuatl es el 5 y lo podremos ver aquí referenciado conforme se van construyendo los números a partir del 5 o de las unidades del 5. También es muy interesante observar que el inglés tiene la base 10 y lo tendremos aquí observado por los números que conforman el conteo en inglés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Estos números son del 1 al 10 en inglés. Para revisar un poco cuál es su dicción y qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de repetir estos números, vamos con mi amigo Dani, quien nos dirá cómo se debe de realizar correctamente el conteo en inglés. Hola Universo 2000, soy Dani y le mando saludos a tercer grado Grupo B de la telesecundaria José María Vasconcelos Calderón. El día de hoy vamos a enseñarles los números de 1 a 15 en inglés. Muchos de ustedes ya saben cómo se llaman, pero ahora vamos a aprender su pronunciación. Empecemos. Vamos a empezar por decir el número 1. Ya sabes cómo se dice, one, y su pronunciación es one. Si dices one, casi dirías Juan. También tienes que dar énfasis en la sílaba. Vamos a enfocarnos en la sílaba del número. Como puedes saber, one tiene una sílaba, pero si no le das énfasis se escucharía seco. Tiene que ser un poco más llamativo y más interesante. Por eso el énfasis en la sílaba. ¿Ok? Bueno, recordemos que la pronunciación de one es one. Y si le das énfasis en la sílaba, diría one. Su pronunciación se escribe W-U-A-N. Pero cuando quieres escribir ese número, no vayas a escribir su pronunciación, sino el número 1. Vamos con el número 2. Ya sabes que se dice two.
el nombre se escribe así, pero su pronunciación se escribe two. Tú vas a decir que la pronunciación se ve raro, pero en realidad se dice así. Y claro que también ese número tiene su propio énfasis, que su énfasis es el U. Pero si no le das énfasis, se escucharía en el U, se escucharía tu, se escucharía seco. Pero si le pusieras énfasis a la sílaba, diría thu. Y su pronunciación se escribe T-H-U. Obviamente no vas a escribir su pronunciación, solo vas a escribir el nombre del número. Ahora vamos con el número 3. Ya sabes que se dice three. Su pronunciación es tree. Para los que no notaron el problema de esto, hay una palabra que es muy igualita al número. Es la palabra tree, que significa árbol. Los que están aprendiendo inglés, en las oraciones y ejercicios se van a encontrar la palabra tree y se van a preguntar ustedes mismos que si el número tree y la palabra tree es lo mismo. No, solo que en ese número tienes que poner más énfasis como pronunciación de three, como si dirías un poco más S en la letra T. ¿Cómo sonaría three? Y la palabra árbol, tree. Y claro que su pronunciación se escribe T-H-R-I. Ahora vamos con el número 4, que se dice four y se pronuncia four. En este número y el próximo que viene es muy sencillo, porque en este número, a decir su pronunciación con un énfasis muy sencillo, dale más énfasis a la letra U y dirá four. La pronunciación se escribe F-U-O-R. Vamos con el número 5. Claro, ya saben cómo se dice 5, es five. Y su pronunciación es five. Si fuera five, acabaría la palabra un poco brusco. Y lo raro de esto es que no tiene que a fuerza usar un énfasis, porque aún así el segundo acento es la U. Por cierto, la pronunciación se escribe así, F-A-I-B. Y el número se escribe así, five. Bueno, ahora vamos con el número 6. Obviamente ya sabes cómo se dice, six. Es fácil, ya que la pronunciación se escribe S-I-X. Y el único énfasis en la letra es I y se dice six. No le pones énfasis, diría six. Si dice six sin énfasis, se oiría muy seco. Entonces, seguimos con el número 7. Me imagino que ya sabes que se dice seven, pero su pronunciación es seven. Una cosa muy importante, el énfasis en este número es muy interesante, ya que si le pones un énfasis incorrecto, sería casi diciendo se ven, como casi se ven por ahí. Pero si le pones la énfasis en la sílaba, se sonaría más perfecto. Por eso es bonito y entretenido aprender inglés, por su gran pronunciación. Y también su pronunciación se escribe S-E-V-E-N. Bueno, seguimos con el número 8. Es claro que se dice eight y su pronunciación es eight. Pero una cosa, si le pones énfasis en la letra I, sonaría eight. Pues por supuesto que no suena correcto. Y está más claro que el énfasis la lleva en la letra E y su pronunciación se escribe E-I-T. Con el énfasis en la letra E sonaría eight. Ok, entonces seguimos con el número 9. Sabemos que ese número se dice nine y su pronunciación es nine. Aquí lo mismo con lo que vimos con el número 8, eight. Que si le pones el énfasis en la letra E, en la letra I, sonaría nine. Es mejor poner el énfasis en la letra A y la pronunciación se escribe N-A-I-N. Me imagino que te estás divirtiendo con las pronunciaciones. Y por cierto, si le pones el énfasis en la A, sonaría así nine. En la I no, porque sonaría nine. Bueno, entonces vamos con el número 10. Claro que se dice ten. Su pronunciación es T-E-N.
es casi el mismo tema que el número 3, que tienes que ponerle muchísimo énfasis en la letra T, como si casi estuvieras diciendo S. Con todo esto que te dije se pronuncia ten. Sale, entonces vamos con el número 11, que se llama 11 y se pronuncia 11. Es muy sencillo porque su pronunciación se dice lo mismo como se llama el número. Solo tienes que decirlo con más estilo y por cierto que no se me olvida su pronunciación, se escribe E-L-E-V-E-N y sonaría así 11. Bien, entonces vamos con el número 12, que se llama 12 y su pronunciación se dice 12. Aquí cómo está la cosa, en que este número no tiene énfasis, solo tienes que terminar con la letra V. ¿Cómo que terminar con la letra V? Bueno, yo me refiero a que terminar con V es 12, ¿ok? Y la pronunciación se escribe así, T-U-E-L-V. Bueno, entonces vamos con el número 13, que se llama 13 y su pronunciación es 13. Ojo con la pronunciación, en las dos T's es igual que la pronunciación de T como en el número 10 y 3, que lo dices con S, casi con S, y la pronunciación se escribe T-I-R-T-I-N. ¿A qué me referí con S? Que lo dijeras así, 13. Excelente, entonces vamos con el número 14 y el penúltimo, que se llama 14 y su pronunciación es 14. Como puedes escuchar, es casi lo mismo que el número 4. Y el tin es como el final y su pronunciación es F-U-O-R-T-I-N. Sería así, 14. 14. Y por último, el número que vamos a ver es el número 15, que se llama 15 y su pronunciación es 15. Como puedes observar y escuchar, la pronunciación de primera sílaba, fifth, se dice lo mismo y tin, así termina. Y claro que su pronunciación se escribe F-I-F-T-I-N. O sea, yo lo que me voy a referir es 15, que se dice 15. Bueno, antes de terminar con los siguientes números, se dicen igual y siempre acabando con tin. Me refiero a 16 y etcétera, ¿sale? Y además en los siguientes números como 20, 30, 40 y etcétera, es prácticamente lo mismo como tin, solamente que va a terminar en T. Por ejemplo, 40. 40 empieza con 4, o sea, el número 4, y el T acaba así en T. Es como si estuvieras diciendo 40 en español, ¿sale? Y así los demás es lo mismo. Bueno, muchas gracias por poner atención y nos vemos. Como pudiste notar, ya tenemos ahora un poco de la escritura del inglés y también nosotros ahora también tenemos la pronunciación correcta. Pero ¿qué ocurre con los demás números que vienen? Que esto fue lo que mencionó el querido Dani. ¿Qué pasa con el 11, que es 11, y en tu lengua es Matlacli Iwan C? ¿Sí? El 12, que es 12, y en tu lengua es Matlacli Iwan Ome. ¿Qué pasa con el 13, que es 13, que es el número 13 en castellano, y en náhuatl es el Matlacli Iwan Eyi? ¿Qué pasa con el 14, que es 14? ¿Sí? El 14 para nosotros y para ti es el Matlacli Iwan Nahui. Y finalmente tendremos el 15, que es 15 en inglés, y en náhuatl es Sempoali. Bueno, pues nosotros aquí tenemos estas formas de escritura y a partir de ellas es como nosotros tenemos que ordenarlo. Pero ¿qué ocurre con los números cardinales?
Aquí vamos a volver con Ultraman, quien nos dirá qué son los números cardinales y por qué son importantes en el conteo. Y sobre todo, vamos a revisar después con otro personaje nuevo qué ocurre con su ortografía. Acompáñenme a ver a Ultraman. Un número ordinal o cardinal va a ayudarnos a poner orden o bien para podernos dar a entender qué lugar ocupa un objeto, una persona o bien para podernos ejemplificar cuáles son los espacios que ocupa en un lugar, primero, segundo, tercer lugar o qué grado incluso hay, como por ejemplo en la escuela cuando hablamos de un primer, segundo y tercer grado. Un número ordinal nos va a ayudar a establecer, como lo dice un poco el nombre, el orden en ciertos elementos. Y con ello nosotros podemos comenzar a contabilizar o bien a establecer jerarquías de importancia. Soy Ultraman y otra vez nos estamos viendo. Estas definiciones te van a ayudar a comprender el por qué es importante tener estos conceptos debido a que estamos aprendiendo un nuevo idioma. Tú ya convives diariamente con el náhuatl, que es tu lengua materna. También has convivido un poco con el español, que es la lengua en la cual hay actividades y cuestiones escolares que se te enseñan, y el inglés, que es importante tener ciertas bases para poder entender un poco el funcionamiento de ciertos aparatos o para también adentrarse a ciertos aspectos de la vida cotidiana, o no tan cotidiana, pero sí tener estas bases bien concretas y bien correctas para poder empezar a estudiar algo más serio. Ahora, vamos a ver qué pasa con estos números cardinales y vamos con esta sección nueva de El Halcón, quien nos dirá la ortografía de los números cardinales. ¿Qué tal, chicos? Soy su amigo El Halcón y hoy conmigo vamos a revisar un poco la ortografía en inglés. Cuando nosotros tenemos los números ordinales, vamos a encontrar que hay que agregar ciertas letras a la numerología. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del número 1 en un orden en específico, no vamos a decir the one, vamos a decir first. Y se escribe de esta manera. Cuando nosotros tengamos un número ordinal, vamos a tenerlo de esta manera, con una ST al final, pues esto va a indicar que es el primero. Cuando nosotros hablamos de el segundo o del número 2, vamos a decir second, y el número se escribirá con la cifra de esta manera. Cuando nosotros tengamos a el tercero, ¿sí?, vamos a decir third, y ese third irá escrito de esta manera junto con la cifra. Cuando nosotros empezamos a hablar a partir del 4 en adelante, vamos a llamarlo fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Vamos a agregar solamente las letras TH a la cifra y con eso estamos nosotros dándoles el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo lugar. Y así con los demás números en adelante. Esto nos ayuda a entender un poquito cuando nosotros estemos, por ejemplo, en alguna calle, por allá por el gabacho, o cuando veamos alguna referencia relacionada al orden de ciertos factores o de algún tipo de conteo que se haga en el idioma inglés, pues en qué lugar está dicho objeto. Ya sea, por ejemplo, lugares en una competición, cuando hablemos de calles, cuando hablamos nosotros del orden en algún tipo de competencia electoral, situaciones de esas. Ahí nos podremos dar cuenta a qué se está refiriendo. Así que tú siempre tienes que estar muy atento y observar cuál es el orden de estas palabras para poder expresar esta idea. Soy El Halcón y nos vemos en la próxima. Como te pudiste dar cuenta, los números cardinales tienen esta forma de escribirse. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos nuestras actividades acerca de la materia para poder ayudarnos un poco a comprender cómo funcionan estos números y sobre todo en qué aspectos de la vida cotidiana los podemos encontrar? Vamos a ver con Komoro-san cómo podemos nosotros, pues, entender un poquito más estos números y utilizarlos correctamente.
tal, chicos? Soy Komoro-san y te voy a dar hoy los consejos que puedas utilizar para poder contar de 10 en 10 o bien para poder hacer ciertos órdenes y sea más fácil para ti aprender los números que van después del 15 y los que van siguiendo hasta llegar al 100. Cuando nosotros estamos estudiando, hablábamos de que el idioma inglés tiene una base de 10. ¿Qué pasa después del número 15? Se tienen que ocupar 50, 60, 70, 80, 90 y después tendremos 20. 20 significa 20. Y a este número, por ejemplo, al 20, que en este caso es 20, ¿sí? Vamos a ponerle 21. Sí, vamos a volver a ocupar los números del 1 al 9 para completar el número que va o bien la base de 10 que va, porque tendríamos 21, 22, 23 hasta llegar al 30, que el 30 es 30, el 40 es 40, el 50 es 50, el 60 es 60, el 7 es 70, el 80, perdón, es 18, el 90 tendremos como 19 y cuando hablamos nosotros de aquellos números que van a ser con base 100 tendríamos 100 y el 100 se escribiría 100 y así nosotros vamos a construir nuestros números para poderlos hablar y entender un poco cómo se contabiliza. Esto también aplica a veces en tu idioma, recordando que tu numeración es en base 5, ¿sí? Como puedes ver en el siguiente ejemplo, para que lo puedas relacionar con tu lengua materna. Así que estos son los consejos que te dejo. Soy Komoro-san y nos vemos en la próxima. Como puedes ver, el idioma inglés tiene muchísimas vertientes y muchas características que lo hacen interesante y que las tenemos que tomar en cuenta a la hora de estudiarlo y sobre todo cuando nos toque convivir con él. Bueno, con estas cosas te dejo. Soy Universo 2000. Estamos en contacto para la próxima sesión de tu clase de inglés. Hasta la próxima.